gaurko batzarrari hasiera emango diogu, arratsaldeko 3 direnez, ja ordua da hasteko, azkenik. Hasi baino lehen ezamarko dut, EH Bildu udal taldeak aurkeztu zuela puntu bat, edo proposatu zuen puntu bat sartzeko gai zerrendan, eskaera da komisioaren lehendakariak sartzeko, ez dut sartu, baina gero bozkatuko dugu ia sartzen den ala ez, dagokion puntuan. Eta hor, bazalpen bat emango dugu bozkatu baino lehenago. A ber, honen inguruan izan dugu eztabaida berdina, baina nik oin bestera batera izango dizuet. Gure ustez eskari bat itzen dugunean, presidentaren ahalmena da, sartzea gai ordenean ala ez. Bale, ez dugu ikusi gut, eman dugu ia ez duzuela sartu. Gero, bozkaketa jartzea puntu hori gure ahalmena da, gure ustez gure ahalmena da ala ez, eskatzea bozkatze hori. Kasu honetan, eta ikusita ordu batetan jaso dugun txosten bat, oraindik irakurri ez duguna, ez dugu eskatuko bozkaketa hori. Hala, zuek bozkatzea jarri nahi baldin baduzu, ez baduzu egun. Hori beste kontu bada. Baina, bueno, gero txosten horren harira gauza bai eskatu nahi dugu, baina... Egokia ikusten baduzu sartzea, ez dugu sartuko eta ez dugu bozkatuko. Ez dago arrazoi. Orduan ez da gero gai zerrendan sartuko, ez dugu bozkatuko hori sartzeko. Orduan harira jogo gara zuzenean, gai zerrendako lehengo puntua, aurreko aktaren onarpena, edo ez? Baldi bau kasue galderaren bat, bestela ontzat emango dugu, ontzat ematen dugu hau batez. Gai zerrendako bigarren puntua, urrengo puntuak martxoko osoko bilkurara eraman genituen akordioak dira, kontu eman behar da, horre soizkoa izan zen, gare horretan premiazko gozo bat egin behar zenez, araudiak agintzen duena, orain kontu ematea urrengo komisioan, hau da gaurkoa, kontu eman behar da, nola osoko bilkuran egin zirenez, nahi balen baduzetan jarraiak danak jarraian ingo ditugu, 2., 3., 4. eta 5. Ez badago galderarik, hau tratatuak izan ziren osoko bilkuran, beraz, espero dut, ez badu kasu arrazorik. Gai zerrendako 6. puntua, osoko bilkuraren eskumenak alkatetzan eskuordetzea ondoriorik gabe usteko proposamena. En aquel pleno del 18 de marzo se propuso las competencias que se pueden delegar, las delegables en alcaldía que se delegaran para poder afrontar de la forma más rápida y eficazmente posible la crisis sanitaria a la que nos afrontábamos y las medidas también económicas y de ordenación de la ciudad que se deberían determinar. Así se aprobó en el Pleno y como estamos ya volviendo a la normalidad plenaria de las comisiones, pues lo que propone la propia alcalde es devolver esas competencias al Pleno como corresponde y como se entiende que debe ser si es que así lo aprobamos. Si ez dago galderik, bozkatuko dugu. Alde? Batez, onartzen da. Gai zerrendako 7. puntua, lanpostuen zerrenda aldatzeko proposamena. Este viene con el certificado de la mesa de negociación, consta básicamente de dos partes. Las dos partes, una es facilitar, es el paso previo que hay que hacer de modificación de la relación de puestos de trabajo, que tiene que ver con crear los puestos de administrativo para que se pueda realizar la promoción interna de los puestos de auxiliar administrativo a que sean administrativo y para ello, se debe modificar la RPT, crear esos puestos. Estaba en cualquier caso ya presupuestaria, la plantilla presupuestaria en el presupuesto que teníamos aprobado para este año y ahora lo que traemos es la modificación de esa relación de puestos de trabajo. Y la otra parte es, había prácticamente 10 puestos o 10 dotaciones que podemos considerar como irregulares dentro de la ordenación de la plantilla municipal. Varias de ellas tenían que ver o estaban relacionadas con programas temporales
que vienen de muy largo y que ya no eran temporales y que hay que integrarlas, por tanto, como interinas a las personas que lo están ocupando dentro de la relación de puestos de trabajo. Para algunos de esos programas temporales, como pueden ser las brigadas municipales, hay puestos ya creados, hay vacantes donde se pueden incorporar. Y para el programa temporal de vivienda, que tiene una persona arquitecta, un técnico de administración general y una auxiliar. Bueno, para auxiliar sí había plaza, pero para el arquitecto y para el técnico de administración general no, entonces hay que crear esas plazas para que pasen a ser interinos dentro de la relación de puestos de trabajo. Y lo mismo pues con parte del personal laboral que estaba en la plantilla municipal, que ya dejará de ser laboral. Estamos hablando de UNTAD, de ingeniero de telecomunicaciones, que eso es, bueno, pues ya hay puesto y no, eso no va a esta modificación, pero sí se incluye dentro de todo este procedimiento de regularización. Y como creo que no he olvidado ninguno de los cambios, pues es lo que se propone, viene con acuerdo de negociación, salvo uno de los sindicatos, y bueno, pues si hay alguna pregunta la puedo explicar, y si no pasaríamos a su votación. Bueno, aldera ez badago, alde, abstentzioak, gainontzekoak. Onartuta geratzen da, beraz. Zerrendako 8. puntua, nazioarteko babesa eskatzen eta jasotzen duten pertsonak hartzeko eta integratzeko prozedurak hobetzeko jarduerak finantzatzeko kredituaren gaikuntza onesteko proposamena, auzolana hitzarmena. Bueno, aquí lo que se hace es habilitar una partida que venía de subvención, como es nominativa, pues aunque sea directamente para una cuestión concreta, pues esa habilitación de la subvención que viene del Gobierno vasco hay que votarla para aplicarla directamente al destinatario, que es una persona jurídica con nombres y apellidos. Entonces, bueno, pues si hay alguna, yo creo que en la Comisión de Cohesión Social se ha explicado ya en al menos dos ocasiones, y bueno, pues si pasaríamos a la votación. Alde, abstentzioak, beraz, onartuta geratzen da. Zerrendako 9. puntua, Eusko Ikaskuntza Sozial de Estudios Vascos erakundearen urteko bazkide kuota ordaintzeko kreditu transferentzia onartzeko proposamena. No veis que es una partida pequeña para completar el acuerdo que hay con Eusko Ikaskuntza, y que también, al ser nominativa por la normativa que tenemos, por interpretación jurídica que así se hace, la nominativa hay que pasarla por el Pleno y, por tanto, pues, aunque el importe sea escaso, es para completar ya una subvención que está, pues hay que pasarlo por aquí. Alde, abstentzioak, onartuta geratzen da. 10. puntua, Portu Zaharra Algortako Portu Zaharraren auzo elkartearen alde diru laguntza izenduneko ematerako kreditu transferentzia onespen proposamena. Bueno, kasu honetan, azalpen txikitxo bat emango dut, hobeto ulertzearren. En el presupuesto municipal de este año está aprobado 70.000 euros para una subvención a la Asociación de Vecinos y Vecinos del Puerto Viejo, lo mismo que estaba o que se comprometió y que se hizo en el año 2019. Lo que pasa es que la regularización final de la del 2019 se hizo a principios del año 2020, consumió la parte que estaba presupuestada del año 2020, que eran 5.000 y pico euros, hay que volver a dotarla para completar hasta esos 70.000 euros. Como es nominativa, pues la misma explicación que las anteriores, al ser nominativa, con un destinatario con nombres y apellidos, no es en concurrencia, por tanto tiene que ser el Pleno quien lo apruebe. Azalpen hori emanda, ez dago galderarik, bozkatzera pasatuko dueneke, alde, abstentzioak, onartuta geratzen da bai. 11. puntua, Ignacio Robles Fernández jaunak Elkarrekin Podemos zinegotzi karguari uko egitearen berri matea. Hau berri matea da, norbaitek esan ibar du zerbait edo bestela. 12. puntua, 518/2020, es, me salta uno. Es propuesta. Vale. Pues es propuesta, así que hay que votarlo. Pensaba que era una dación de cuenta, perdonad. Es que euskaraz berri matea jartzen du, horregatik.
Es castellano el que tiene, es propuesta. Es propuesta. Es propuesta y hay... Vale, bueno, en euskera estaba el puesto, está como... Es propuesta y hay que votarla, ¿eh? Vale, por eso viene la confusión. Sí. Es la redacción en castellano la que tiene valor en este caso y por tanto habría que pasar a la votación. Eta zera da, claro, berak dimititu dago. Eta ez postatzen badu, ¿qué pasa? ¿No dimite o cómo es que va? Etorri barra, dale. Behartuta dago etortzera, ez dago. Hombre, kontutan hartuko dugu bere... Sí, yo creo que... Lo tengo aquí. Porque la segunda parte... Igual es propuesta de aceptación, ¿no? Es una... La segunda... Creo que tiene una segunda parte, ¿no? ¿No tiene una segunda parte? La propuesta es tomar conocimiento de la denuncia presentada por los Ignacio Robles Hernández, acusado procesal de este ayuntamiento, y dos, remitir certificación del presente acuerdo a la Junta Electoral. Yo creo que es por la parte de remitir la certificación, porque tiene una... acreditativa de la condición de electo a favor del candidato tal que corresponde a juicios de corporación cumplida la Junta. Vale, pues así ha aclarado. Es a los efectos de la segunda parte de la propuesta. Pues así queda claro y sabemos lo que estamos votando, que es la remisión a la Junta Electoral para que tenga conocimiento de él. Vale. Y así pueda luego seguir dentro del grupo Elkarrekin Podemos llamando a las personas que están en la lista. Entiendo que es así. Vale, pues ya con esta aclaración, don Ignacio Robles puede estar tranquilo que no estamos votando su... Vale. ¿Alde? Onartu da geratzen da, eta aurrera jarrituko dugu orduan. Esan duan moduan, 20. puntua, bueno, irakurri dut lehen, edo irakurtzen nuen, la liquidación del presupuesto general del ayuntamiento. Ez dago galderarik, debatean hartuko du gero osoko bilkuran, hurrengoan. 13. puntua, dación de cuenta del plan anual de control financiero 2020 del sector público del Ayuntamiento de Derecho. Honetan ere, ez dago galderarik une honetan, aurrera jarrituko dugu. Vale, 14. puntua, bueno, izugarri luzea da puntua, aurrean daukazue, dación de cuenta de la resolución de la concejala delegada del 13 de marzo, por la que se dispone personarse en el procedimiento ordinario interpuesto por doña Mara Jesús contra el acuerdo plenario. Al final es un tema del PGU, tenéis ahí conocimiento, está el orden del día escrito, si tenéis alguna duda. Hau da, Sarriko Basegoikoa, marcha la permuta famosa que retrasaba el proceso, ¿está? Álvaro Yanire, bakizu ezin den? Álvaro. Sí, Sarriko Baso, no? Bai, Yanire, bai, bada. Bai, bada. Vale, 15. puntua, udal diruzaintzaren hiruhileko txostenaren berri ematea 15/2010 legearen 4. artikuluan xedatutakoa. Bete beharrez 2020ko lehenengo hiruhilekoa. Balerik ez badago, horrela jarretuko dugu, 16. puntua da erakunde autonomen 2020ko lehenengo hiruhilekoko aurrekontuaren burutxapenaren berri ematea. Aquí sí os quiero hacer una puntualización porque se va a ver cómo, con respecto a otros años, en esta ejecución del primer trimestre, veremos también en el segundo trimestre cómo las decisiones, aunque esto afecta únicamente a marzo, todo lo de el COVID, ya se va viendo la afectación en los ingresos. Y vamos viendo cómo las decisiones, por la normativa general y por la gestión municipal, de ir retrasando, ir posponiendo el cobro de los ingresos para facilitar que se pueda ir gestionando y cada persona vaya adecuándose a la crisis económica que indudablemente tenemos ya encima y que va a profundizarse enormemente, pues hace que el ayuntamiento vaya retrasando también los ingresos. Afortunadamente tenemos dinero en caja y podemos estar aguantándolo y facilitando, por tanto, que ese dinero está a la sociedad durante este tiempo. Aquí también se ve pues los aplazamientos y fraccionamientos que vayan a producirse en el futuro, que no se han producido todavía, iremos viendo en los siguientes trimestres. También se puede ver parte, pues como algunos gastos ya pueden ir creciendo, pero eso se irá viendo más en los trimestres siguientes y luego os daré un poco cuenta. Pero los ingresos ya se va viendo y el segundo trimestre será todavía más agresivo, comparado con otros años, cómo se tiene que posponer la entrada de los ingresos hacia final de año. Vale.
17. puntua, hainbat dekreturen berri ematea, aurrekontua gehigarrizko kredituz baliatuta aldarreztakoak. 18. puntua, bai, Paula. Una pregunta muy concreta. Sobre el segundo crédito, ¿es para la obra del patio de la escuela de Romos? Que no me ha quedado muy claro al leer la documentación. El de edificios municipales de ¿cuánto era? ¿Cuál importe tienes ahí? Te lo digo ahora, sí, ¿no? Sí, un momento. Créditos adicionales, te digo ahora cuál es. El segundo. 300.000. Sí, 300.000. Que venía de edificios y otras construcciones y... Sí, bueno, va a edificios, va efectivamente para atender a los colegios públicos, pero no sé exactamente a... Sí, igual sabes. es que como estábamos pendientes de la segunda actuación, porque si no recuerdo mal, una se hizo a final del 2019 y estaba pendiente otra, entonces no sé si esto está relacionado con eso. Porque acordaos que Carmen. estábamos pendientes de incorporar en el presupuesto, cuando llegaran los ingresos de Udalkutxa, si no me equivoco, incorporar algunas partidas que no se habían alimentado previamente. Y esta era una de ellas. Sí, pero que no sé exactamente para cuál de las acciones... Para las obras, no es para una acción en concreto, Sí. es para todas las obras Vale. de los colegios. Este era para complementar la partida que estaba solicitada desde edificios municipales a la hora de estar atendiendo al programa de educación. Así que es posible que haya cosas que no se hayan hecho todavía. Pero garantizábamos que le traíamos ya de remanente para esa prioridad. Por eso la verdad es que no tengo conocimiento exactamente de qué es lo que se ha hecho todavía, porque habrá cosas que no se han hecho todavía, que no se habrá pedido autorización. Vale. Bueno, hori argituta, hurrengo puntura pasatuko gara. Mila 550/2020 zenbakidun dekretuaren berri ematea transferitzen bidez aurrekontuaren aldaketari buruzkoa. 19. puntua, 1942/2020 zenbakidun dekretuaren berri ematea kreditua prestatzearen bidez egindako aurrekontuaren aldaketari buruzkoa. 20. puntua, bai, Paula. Sin más saber a qué se refieren con ese plan de adaptación a las consecuencias del cambio climático, si es algo que se ha iniciado ya o se está habilitando para poder hacerlo, o a qué se refiere. Leo ahora cuál es el punto, porque a ver la explicación que está ahí, porque yo no tengo... Esto será el medio ambiente. A ver. Está instalando una actualización. ¿Tienes tú ahí el título? Pone, dentro del compromiso de aportación pone redacción de estudio de adaptación al cambio climático. Viene que la financiación es una subvención de gobierno vasco y que es de 14.463 euros. Entonces, claro, me imagino que una vez que se recibe la subvención es porque ya se está pensando en a qué se va a destinar o en qué se va a plasmar. Es la aplicación de la subvención, efectivamente, pero no sé decirte, lo trasladamos a medio ambiente, porque el cambio climático será medio ambiente, y que nos explique, si queréis, o para la siguiente comisión de territorio, o si puede ser antes, que os remita cuál es el programa exacto del destino. Vale. Pero vamos, al final escoge el dinero que el gobierno vasco nos da para una subvención para habilitarlo a ese programa en concreto. Sí, en la parte económica lo sé, lo que me interesa es el contenido de lo que se va a Pues lo hacer. remitimos al área que lo gestiona, que no está aquí presente en esta comisión, y que les pedimos que os conteste cuanto antes. ¿No, Cristina? Vale, pues la propia secretaria de la comisión se encargará de ello. Vale, eskerrik asko, Cristina. Hurrengo puntua... 20. puntua, ezta? Edo, bai. Kreditoa erantziarazteko hainbat dekreturen berri ematea. Ahí tenéis todas las Excel de todas las incorporaciones, que al final lo que se hace es, pues temas que no se han terminado el ejercicio anterior o que vienen de ejercicios anteriores, se coge el remanente de tesorería, el ahorro municipal y se destina para esas incorporaciones. Se hicieron antes, en cualquier caso, de que viniera toda la pandemia del COVID y posiblemente pues necesitan alguna revisión. Pero bueno, de momento
estaban dentro de una gestión normal y ordenada de un presupuesto que no estaba con esta pandemia. Entonces habrá que ver cuáles las que se revisan de esas incorporaciones, que ya se ha pedido a las áreas que vayan haciendo una priorización, porque luego pasaré a contar un poco el escenario económico al que nos encontramos, económico presupuestario. Vale, el punto número 21, que es la dación de cuenta de informe el 8-2020 de la sostenibilidad financiera en relación con la utilización durante el correspondiente periodo del ejercicio 2020, primer trimestre, del remanente de tesorería para gastos generales obtenido en la liquidación del presupuesto municipal 2019 para financiar modificaciones presupuestarias. Eta hori bi puntuan informazio orokorra. Ahí sí quiero hacer referencia a... Nos hemos repartido antes un informe, nos hemos mandado por correo hoy a la mañana, que es cuando lo hemos tenido firmado por parte del Departamento de Tesorería por gestión tributaria, que es referido o referente a, bueno, pues a varias de las cuestiones que hemos ido planteando durante todos estos días, a las posibilidades de bonificaciones, tocar los impuestos y todo ese tipo de cosas. Ahí recogemos lo que expresamente habíamos encargado desde esta concejalía, desde el gobierno municipal, para que fueran analizando. Lo mismo se han recogido también el escrito que mandó en su momento EH Bildu, el que ha ido manifestado también verbalmente y luego ha trasladado a una moción para el Pleno el Partido Popular. Y en cualquier caso, pues en las reuniones que hemos tenido entre los portavoces y la alcalde durante todo, pues todos los lunes, durante todo este periodo, tal el Carrequín Podemos, al final todos los grupos municipales, el Partido Socialista y el PNV que componen el gobierno municipal también, pues hemos tenido conocimiento de cuáles son las propuestas que están ahí, que de una forma u otra, pues todas van orientadas a lo mismo, que es a intentar compensar de alguna manera vía impuestos y bonificaciones, bueno, pues el posible deterioro de la economía que haya podido tener quien ha tenido que estar cerrando. Bien, lo cierto es que el panorama jurídico fiscal, ya anuncié que es complicado, que tenemos que atenernos a la norma foral. La norma foral permite lo que permite y dentro de la potestad de un municipio o de un ayuntamiento a la hora de ir modificando sobre la marcha en el ejercicio presente las bonificaciones, cuando ya se ha empezado a devengar, porque ya estamos con el año avanzado, pues prácticamente todos los servicios se reducen a lo que ya comenté en su momento, que es a no cobrar las tasas de los servicios que no se han prestado. En ese sentido, pues veréis el informe técnico de quien tiene que firmar todo lo relacionado con la gestión tributaria de los ingresos en este ayuntamiento, que es el personal municipal de tesorería y gestión tributaria, y bueno, pues es bastante claro, conciso, determina bien claro cuáles son las normas que deben ser modificadas previamente para que podamos tomar decisiones de oportunidad en ese sentido que sean aplicables en este ejercicio 2020. Otra cosa es que pensemos sobre el año 2021, que los devengos todavía no se han producido, pero en el ejercicio corriente pues las posibilidades son bastante limitadas, a no ser que tengamos una modificación previa de la norma foral que nos ampararía, pero por lo que sabemos eso no se ha producido, al menos en el territorio histórico de Vizcaya. Y, por tanto, pues no tenemos demasiadas herramientas. Lo que sí está claro es que las tasas de Getxo Kirola, las de la música escola, las de las terrazas, aquello que corresponda y de aquello que corresponda a servicios que no se han prestado, pues o no se cobrarán o se cobrarán por la parte del servicio que se ha prestado, tal y como se ha ido anunciando. Y, bueno, pues tenéis el informe para que lo leáis con detenimiento, porque lo cierto es que lo hemos mandado hoy a primera hora no, hoy hace poco, hoy hacia las 12 o hacia no sé qué hora, o hacia la 1. Está solo en castellano porque es cuando se ha firmado en castellano. La traducción estará para antes del pleno, es seguro, y la tendréis también en euskera. Os pido que lo leáis con atención y sabed que ese es el marco jurídico con el que nos podemos mover. Es decir, podemos hacer propuestas, pero si van en contra claramente de cuál es la normativa vigente, pues no se van a poder realizar o no van a poder prosperar. Será un debate baldío, un debate improductivo y un debate que genera confusión si no puede prosperar porque no tiene apoyo jurídico, porque obviamente nadie va a estar proponiendo, sobre todo en materia fiscal, nada que no se pueda realizar y que no tenga amparo jurídico-técnico. Así que con esa explicación, luego paso a explicaros... Bai, Ibon, mesedez? Honen inguruan, bueno, bi gauza, labur.
Bata, txostena gaur sinatu da, baina lehenengo proposamenak egin ziren duela 2 hilabete, dena den guretzako ez da aitzakia, ezin da aitzakia hartu eta udal honek ezingo luke aitzakita hartu eta behin baino gehiagoetan esan dugu. Osea, dokumentuak bilatzen dira guretzako gutxienez euskaraz. Euskaraz eta erderaz, hobe, baina premiatasuna ez dugu ikusten horretarako, ez itzultzeko. Are gehiago, gaur egun, tresna nahiko erabilgarria daudela, lehenengo izapide horiek banatzeko, hori sugerentzia bezala. Sugerentzia bezala, ez eskakizun bezala. Eta gero, eskakizun garbi bat, nik, eta niretzako ikasteko eta txostena ondo ulertzeko. Nahiko nuke, Mari Jose uste dela zidatzen duela, bai, berarekin bilera bat izatea. Bai, inola garazo barik, ez? Diot eskatu gaur honako bidea. Berak nahi baldin badu, osea, nik deituko nioke bedari, berak engatzeko. Eta Kristina egon daiteke, haiek direlako horretan lantzera direnak, eta hori azaltzeko, eta argi ukitzeko ez dago inolako arazorik. Baina, bueno, ikusi beharko dugu noiz, eta zelan. Ez diogu eskatu Mari Joseri ona gaur tortzea, pentsatzen genuen nahiko txolusatuko zela, eta gainera, bueno, horrela ibiltzen garen ez, ja nahiko ez du jende gehiago sartzeko, eta, bueno, ez dago inolako arazorik, zeoik irakurri, irakurrita dokasunean, ez aidazue, eta bilera bat atoratuko dugu, hori zehatz-mehat aztertzeko guztion artean nahi bali baduzue. Iritzia tekniko-juridikoan nondik datorren batez ere, hobetu ulertzeko beste gauza bat izango da, iritzi politikoa eta proposamen politikoak hor ere islatzen direnak. Bueno, eta beste gaia. También, bueno, habéis tenido conocimiento de toda la parte de organización que se ha ido comunicando desde el correo de Alcatecha, desde Alcaldía, con esos textos de COVID, de organización, adaptándonos a todas las medidas que se han tenido que ir realizando desde antes de que se declarara el estado de alarma, porque el primero que se envió fue ya el día 13 de marzo, han sido 5 en total, que han ido resumiendo un poco pues cómo hemos tenido que ir adaptando todo el funcionamiento municipal. Yo sí quiero agradecer a toda la plantilla municipal, también a los organismos autónomos, en este caso, bueno, pues creo que puedo hablar por los organismos autónomos, aunque los organismos autónomos ya han ido teniendo sus consejos rectores y ya lo han dicho, tanta su disposición y su entrega y su trabajo, especialmente a los servicios esenciales, pero a partir de ahí también aquellos otros servicios que no habiendo sido esenciales han estado desarrollando un trabajo de apoyo a esos servicios esenciales, y esa desde su casa prácticamente durante todo el tiempo, con un teletrabajo en algunas ocasiones, bueno, pues que hay que ser, pues no todo lo bueno que se estaría deseando, aunque en otras ocasiones sí que se ha podido desarrollar así, cada uno en su casa tiene las posibilidades de conexión que tiene, y aunque los medios que se puedan poner a disposición, pues a veces no alcanzan a poder ser suficientes como para poder trabajar, y también todos los grupos de trabajo han tenido que ir acostumbrándose y adaptándose a esa forma de hacer. Y en ese sentido, pues también agradecer a toda la corporación municipal, que en especial a las portavocías que han estado ahí, pues al pie del cañón, pues más que nos hemos estado reuniendo todos los lunes por la tarde, pero habéis estado atentos y atentas a todo lo que ocurría en este municipio, pues durante todo este tiempo, durante todos estos largos meses, y que la ciudadanía puede estar tranquila, porque los 5 grupos municipales, desde luego, bueno, puede estar tranquila, no, tiene muchísimas preocupaciones, pero si una de sus preocupaciones es que la parte política de este ayuntamiento no esté pensando en la ciudadanía, no es cierta. Los 5 grupos municipales han estado manifestando preocupación, han estado manifestando propuestas y han estado al pie del cañón pues durante todos estos meses, durante todas estas semanas, y no me cabe ninguna duda que eso va a continuar siendo así. Así que en ese sentido es esa parte la que quería decir. Y ahora paso a la otra parte, a la parte económica, ya no la parte organizativa. La parte económica, pues honestamente, a nadie se le escapa que viene dura, viene complicada para la ciudadanía en general, viene complicada porque indudablemente se irá incrementando el paro, se ha ido parando ya la actividad de una forma enorme. Esto afecta a muchísimos de los impuestos que van ligados a la actividad económica, esto afecta, por tanto,
al origen de los fondos que viene de la Diputación Foral de Vizcaya, que es Udalkutxa, que son los impuestos concertados, IVA, sociedades, hidrocarburos, todo ese tipo de impuestos que recauda la Diputación Foral de Vizcaya y que luego en el cómputo tiene que repartir entre su propio gasto, el del Gobierno vasco y el de los ayuntamientos. El fondo Udalkutxa es el que corresponde a los ayuntamientos del territorio histórico de Vizcaya y la información que nos van trasladando ya es que sepamos que, bueno, pues que va a haber un porcentaje relativamente importante, aunque todavía no está determinado y a mí no me corresponde, por tanto, trasladarlo, sino a la Diputación Foral de Vizcaya y al Consejo Territorial de Finanzas, cuando se vaya reuniendo, pero todo el mundo somos conscientes que la recaudación fiscal, pues, en Vizcaya y en toda Euskadi, pues será inferior a la que estaba estimada para el presupuesto que estaba aprobado y en vigor este año. Esto quiere decir que los ingresos que tenemos estimados para el 2020, de los cuales nacen la posibilidad de ejercer todo el gasto y todas las inversiones que están previstas en ese presupuesto, pues van a ser menores. Van a ser menores en el año 2020, una cantidad considerable, notable, que va a obligar a readaptar el presupuesto y también los ingresos municipales van a ser menores. Es una cantidad inferior porque la verdad es que la estabilidad de los ingresos de un municipio es superior, porque muchos de esos impuestos, como el IBI, no va ligado a la actividad económica, pero sí va ligado a la actividad económica, pues las tasas de la prestación de servicios en este caso, bueno, más que en este caso más a la actividad económica, van ligadas a la actividad social, y bueno, pues el caso de Lecho Kirola será bastante notable, que al estar parado, pues ingresará bastante menos. Lo mismo puede pasar con el aula de cultura, aunque hay lo que no se gasta, lo que no se ingresa tampoco se está gastando en general, y lo mismo puede pasar, pues, en general con otro tipo de tasas, sanciones, etcétera. Afortunadamente, los ligados a la actividad económica, como puede ser el ICIO, el impuesto de construcciones, instalaciones y obras, bueno, pues todavía estamos liquidando los del año anterior y ahí todavía este año pues se podrá ir ingresando por ese lado. Pero para el 2021 ya notaremos, cuando tengamos que hacer el presupuesto del 2021, veremos que iremos con menos ingresos, desde luego con bastantes menos ingresos para presupuestar, porque será así, será una realidad. La crisis económica afecta a la recaudación fiscal de todas las administraciones públicas y, por supuesto, afecta a la recaudación fiscal del Ayuntamiento de Lecho. Afortunadamente, tenemos un ahorro que nos puede permitir afrontar parte de esa disminución de las previsiones económicas, es decir, de ese menor ingreso, pero todavía es incierto cuál va a ser el golpe y tenemos también que incrementar el gasto. De hecho, ya se está incrementando pues en varias áreas. Hay que incrementar el gasto ahí donde más se necesita y donde se ha estado tomando esas decisiones, pues ha sido básicamente en servicios sociales y en promoción económica, como habéis tenido conocimiento. Ahí os hemos ido dando información durante este periodo, también viene más información, pero os la quiero actualizar porque creo que es relevante. Mascarillas y EPIs de personal más protección civil, vamos haciendo hay alguna partida que está en dos sitios. Empezamos por 61.358,90 euros, hay que sumar las mascarillas, EPIs, mamparas, GEDES de personal, que son otros 157.605 y, por tanto, en ese tipo de cosas, pues nos vamos prácticamente a los 220.000 euros, que ya se han ido gastando y que habrá que estar gastando más. Parte es para la ciudadanía, como tenéis conocimiento de ello, y que se va a ir, como se ha dado atestado en cuenta, pues se va a destinar a quien más lo necesita, que tenga el acceso a las mascarillas y a todo este tipo de cosas. También se compraron unos arcos de desinfección de vehículos, para que los vehículos municipales, que además tienen que utilizar bastantes personas, entre ellos los de la Policía Municipal, que sabéis que las patrullas van utilizando el mismo vehículo y tiene que ir cambiando el turno, pues se ha estado desinfectando y hay ya unos arcos para que puedan, con ozono, pues poder ya ir desinfectando. Reforzar el CITRIS para el teletrabajo, que son prácticamente 12.000 euros. El albergue, personas sin hogar de caridad, tanto la seguridad como Aldramari, el mantenimiento y seguridad, son 516.172 euros lo que tenemos presupuestado. Parte se ha gastado y parte está presupuestado por si se alarga todo esto y llegamos prácticamente hasta final de año. Esos 516.172 euros.
Las ayudas extraordinarias para impulsar la reapertura de los establecimientos en Getxo, 1,5 millones. Como ya tenéis conocimiento de ello, se ha hecho publicidad, como ha dicho antes Ivonne, hasta en 2 o 3 ocasiones. Bueno, pues ese 1,5 millones está también ahí financiado. La convocatoria de ayuda extraordinaria para impulsar el consumo local de los establecimientos, 400.000 euros. Ayudas directas a Cáritas, Sortaras y Cruz Roja, hasta el momento 40.000. AMNPs, únicamente las concedidas a partir del 13 de marzo, luego se pueden sumar las anteriores, prácticamente 100.000 euros. Y el incremento en gasto de las ayudas de emergencia social, que ha detallado antes completamente la presidenta de la Comisión de Cohesión Social, pues otros 480.000 euros. En total, hablamos de 3.274.831,66 euros hasta la fecha, hasta el día de ayer. Yo creo que era relevante que tengamos en cuenta qué cantidades nos lleva de gasto el efecto de la pandemia, tanto para intentar frenarla, para intentar que no siga el contagio, para colaborar con las autoridades sanitarias, tanto en la parte municipal, en la prestación de los servicios municipales, como en la ciudadanía, como en los comercios, como en la ayuda económica. Y esa es la información que os quería dar, información general. Luego tenemos, en el siguiente, registradas unas preguntas. Una de ellas es del Partido Popular, que ya se dio contestación, que era, a qué empresas y a qué precios se han ido efectuando las compras de mascarillas y todo tipo de PIS. Os pasamos una hoja Excel con todos los proveedores, con los precios, con todo este tipo de cosas. La verdad es que hemos obtenido buenos precios. Como ejemplo, el material que se ha proporcionado, por ejemplo, a los comercios, el coste para el ayuntamiento son 25.000 euros, el coste de precio de venta al público de lo que se ha ido entregando rozaría casi los 50.000 euros. Entonces, bueno, pues es mejor, en este sentido ha sido bueno que lo haya comprado el ayuntamiento, que lo haya adquirido y que lo haya podido repartir así, porque eso que ha ahorrado. Entonces, bueno, y sí, eso es así, eso está calculado, o sea, que no me lo estoy inventando, eso está documentado. Vale, luego tenemos otras preguntas. Teníamos la que hemos contestado, que no era pregunta, sino que se intentaba, que se había pretendido introducir en el orden del día, que ya hemos comentado. Y luego tenemos una del Elkarrekin Podemos. Si pasas a leerla, por favor, estoy buscando, además, porque tengo por aquí... Sí, voy dando lectura. Sí, no te preocupes. Bueno, como son 2 bloques de cosas un poco diferentes, los voy a diferenciar. El primero es de servicios jurídicos. Tras la emisión de la sentencia número 72/2020, que da la razón a la parte que denuncia, que en ese caso era yo misma, y condena en costas al Ayuntamiento de Getxo y que recurría a un acuerdo plenario, en concreto de marzo de 2018, el punto 40, relativo a un incremento salarial por interés de la institución, solicitamos lo siguiente. ¿Cuál va a ser la postura del Ayuntamiento tras esta sentencia, ya que cabe recurso? ¿Y cómo va a afectar a la plantilla y a la valoración de puestos de trabajo llevada a cabo recientemente si este acuerdo plenario queda finalmente definido como nulo? Bueno, la postura del Ayuntamiento obviamente va a ser la de recurrir. Hay una clara insatisfacción jurídica sobre los fundamentos de la sentencia. Pensamos que es bastante pobre, que no aclara nada y que nada nos hace aprender y que, por tanto, pues hay que recurrirla porque se discrepa abiertamente con la sentencia. En cualquier caso, sí debo decir que la motivación que llevó a ese acuerdo era, por aclararlo, por si alguien que no tiene conocimiento sobre ello, afectaba exactamente una partida de 87.622,17 euros de incremento de la masa salarial en el año 2018. Ese incremento entraba dentro de la Ley de Presupuestos Generales del Estado. No era una valoración de puestos de trabajo como herramienta, sino que era una adecuación de funciones, en algunos casos bastantes complementos específicos, concretamente la disponibilidad, las disponibilidades que se incluían en ese acuerdo, que afectaba a unos 50 puestos de trabajo del Ayuntamiento, tenían total consenso jurídico. Había una pequeña discrepancia jurídica o una discrepancia jurídica sobre lo que afectaba al personal de brigadas, que ahí sí se tocaban los complementos de destino, pero porque se cambiaban sus funciones. Pero con el recurso que se ha planteado ante la Judicatura, si nos quedamos aquí y no recurriéramos, pues se habría tirado abajo todo, absolutamente todo el acuerdo, y eso implicaría
que Paula, pues que con ese recurso, por ejemplo, el jefe de operaciones de la policía, que claramente necesitaba tener una disponibilidad, pues no lo tendría. O que la brigada de aguas, pues no tendría esa disponibilidad. O que la defensa letrada del ayuntamiento deberíamos externalizarla, porque no la llevaría ya el secretario general y la letrada municipal. Entonces, bueno, obviamente era un acuerdo que se hacía por interés de la institución, por la mejora del servicio público, por interés de la ciudadanía. Algún motivo que no alcanzamos a entender, pero perfectamente legítimo seguro, llevó a su recurso. Efectivamente, la sentencia, a nuestro juicio, no tiene un fundamento, desde luego, que nos pueda convencer y se va a recurrir. Veremos si una alta instancia o una instancia superior opina exactamente igual. En cuanto a la afección de o opina diferente, o por lo menos pues nos ilustra con una mejor sentencia. Y esta es su opinión particular, después de haberla contrastado con los servicios jurídicos municipales, tanto con los letrados como con el departamento, con los jurídicos del departamento de personal. En cuanto a si afecta o no a la valoración de puestos de trabajo y al RPT, que se aprobó en diciembre de este año con el acuerdo plenario mayoritario, salvo el Carrequín Podemos, que se abstuvo, pues decir que en principio no tiene ninguna afectación sobre la valoración de puestos de trabajo. Sin embargo, sí que la tiene sobre el proceso anterior. Indudablemente esto condicionó, alargó y lo perjudicó. Pero, bueno, pues el impulso y la determinación del gobierno municipal y la ayuda de los sindicatos para todo el apoyo y al final, con el acuerdo plenario, pues se llegó y se concluyó ese proceso de evaluación de puestos de trabajo que afortunadamente, creo, si no estoy confundido, ya no se puede recurrir. Y por tanto es firme. ¿Y cuál es la otra pregunta? La otra pregunta es sobre la plantilla municipal, también relacionada con el tema sucedido con Itxubaltzeta 3, antiguo edificio del Euskaltegi. Las preguntas son las siguientes. ¿A cuántas personas de la plantilla municipal y brigadas se ordenó y quién lo hizo acudir al edificio del antiguo Euskaltegi y la Nagusien Etxea ese día? ¿Con qué objetivo? ¿Cuál ha sido el coste de enviar a estos trabajadores por la noche a Romo para que hicieran esas labores? ¿Es el responsable político de la plantilla consciente del ruido que emitían a las 11 de la noche al llevar a cabo esas labores? ¿Era necesario hacerlo a esa hora sin poder esperar a que lo hicieran en un horario dentro de lo marcado por el estado de alarma y del horario laboral habitual de estos trabajadores? ¿Por qué se ordenó cambiar la cerradura del edificio donde se encuentra la Nagusien Etxea si todo indica que se desplazaron al lugar para operar dentro del otro edificio correspondiente al antiguo Euskaltegi? ¿Creen que podían respetar los trabajadores las distancias marcadas por las recomendaciones sanitarias llevando a cabo estas tareas? ¿Se veló por su seguridad sanitaria en cada momento? ¿Disponían de EPIs para ello? ¿Considera adecuado y proporcional enviar a operarios a realizar estas tareas a un lugar donde saben que existe un conflicto político sin resolver y que puede exponerles de forma innecesaria? ¿Y qué más tareas quedan por hacer en la zona? Esas son las preguntas. Eskerrik asko, Paula. Bueno, yo, al igual que se ha hecho con preguntas referentes a ese tema, voy a leer un texto y lo voy a pedir que se adjunte expresamente al acta de la comisión. Antes de responder a las preguntas planteadas, me gustaría hacer un breve recordatorio del escenario en que nos encontrábamos el lunes 11 de mayo de 2020. Uno, el antiguo Euskaltegi municipal, que fue ocupado el 15 de febrero de 2020 por Itxubaltzeta 3 Gaztetxea, es un edificio municipal y sus ocupantes no contaban con ningún permiso municipal para su uso. Por ello, el gobierno municipal les conminó a que dispusieran su actitud. Asimismo, les ofreció una solución dialogada. 2. El ayuntamiento tiene la obligación legal de velar por interés público y proteger, defender y custodiar el patrimonio público. 3. El gobierno municipal actuó en consecuencia. Primero, mediante el diálogo continuado con el colectivo y posteriormente con las medidas de aseguramiento del edificio para que el mismo continuara cerrado. Todo ello en virtud de ser titular pleno del mismo y en aras a proteger la salud pública en un edificio municipal. 4. Asimismo, recordar que el gobierno municipal ha mantenido diversas reuniones con Itxubaltzeta 3 Gaztetxea para intentar llegar a una solución dialogada, no habiendo sido posible un acuerdo, ya que manifestaron en reiteradas ocasiones su voluntad en permanecer en el edificio sin la necesaria autorización municipal de uso, desarrollando unilateralmente su actividad. 5. Ante la situación de pandemia por COVID-19 y siguiendo las recomendaciones sanitarias, el 12 de marzo de 2020, el ayuntamiento pidió a Itxubaltzeta 3 Gaztetxea que desalojara el edificio y así lo hicieron.
6. Asimismo, al plantear al colectivo la semana pasada, continuando vigente el estado de alarma por COVID-19, que querían entrar a desinfectar el mismo, nunca lo hizo con una desinfección reglada ni vigilada, contestándosele por parte del Ayuntamiento en varias ocasiones que la desinfección de un edificio municipal no la puede realizar ningún colectivo ciudadano, sino el propio Ayuntamiento en su caso. 7. La presencia policial tenía un doble objetivo: proteger a los operarios municipales, en tanto en cuanto realizaban las tareas para asegurar el cierre del edificio municipal, a los cuales queremos agradecer su trabajo y reconocer la difícil situación en la cual tuvieron que realizarlo, así como velar por el cumplimiento de las medidas sanitarias vigentes. Esto lo paso luego a Cristina para que lo añadas. Vale. Y en cuanto a las preguntas concretas, yo creo que han sido respondidas prácticamente todas en anteriores comisiones. Si acaso podría detallar qué personas, no quiénes, sino qué personas de la plantilla municipal acudieron. Eran 2 herreros, 2 fontaneros, 2 carpinteros, eran hombres, todos ellos, encargado de, bueno, o una persona del parque móvil, una persona también encargada de las brigadas y el propio responsable de las brigadas, el propio responsable del área. Y 2 electricistas también, que no he dicho antes. El objetivo era pues desconectar los servicios del edificio de Euskaltegui para que no pueda ser ocupado, como es obligación del Ayuntamiento, y así lo hemos manifestado. En cuanto al horario, estaban allí presentes desde las 5 y pico de la tarde o 6 de la tarde, según me comunicaron, y no pudieron actuar por la oposición vecinal o de las personas ahí congregadas, que supongo que serían personas vecinas y vecinos. En esa situación difícilmente serían de otro origen. Y bueno, pues hubo quien se interpuso e impidió realizar la labor de los operarios municipales, actuó la policía y finalmente fue bastante más tarde, por eso llegaron hasta las 11, cuando pudieron actuar y realizar la labor que tenían encomendada. El dispositivo en el que operaron no llegó a la 1h30, o sea, la labor efectiva no llegó a la 1h30, sin embargo tuvieron que estar allí cerca de 6 horas. Si no hay más preguntas, o Paula, sí, tienes más preguntas. Bueno, en relación con esto, yo puedo entender que estuvieran allí desde las 5 y pico de la tarde y que tuvieran un objetivo que era este, ¿no? Pero si ven que no pueden hacer la labor, el tenerles trabajando a las 11:30 de la noche, yo creo que en ese momento no era necesario. Es decir, es una situación complicada, por supuesto, para ellos. Yo estuve hablando con uno de los responsables, con todo el respeto. La verdad es que vi la situación que estaban viviendo y he de decir que, aunque la gente fue respetuosa hasta donde yo pude ver, de lo que yo fui testigo, como he dicho en la otra comisión, sí que, bueno, había cierta tensión por alguna cosa que podía haber ocurrido antes. Pero de ahí que se derive en que haya trabajadores municipales que se queden hasta las 11:30 de la noche no pudiendo hacer esto al día siguiente, pues hombre, sí que es un tanto raro, ¿no? El tema de que fueran acompañados de antidisturbios y demás, supongo que no es para esta comisión, pero bueno, es como una apreciación en el momento en el que ya no había nadie en la calle porque la gente estaba cumpliendo el estado de alarma, volviendo a casa antes de las 11 de la noche. Resulta que lo que vimos es que a esa hora es cuando estaban empezando a operar estas personas, ¿no? Y claro, a mí la pregunta que me surge es, ¿no estaban incumpliendo estas personas el estado de alarma estando a las 11 de la noche allí haciendo estas labores? No está cumplido en absoluto. Eran servicios esenciales municipales, como tal están determinados, y por tanto una autoridad municipal, el gobierno municipal, ordenó que eso se ejecutara. Están perfectamente amparados. En ningún caso fueron acompañados por los antidisturbios, sino que los antidisturbios acudieron después cuando hubo un disturbio. Los antidisturbios aparecieron a las 11 de la noche cuando ya no había nadie allí. A las brigadas municipales, cuando se presentaron allá a las 5 y pico de la tarde, no había antidisturbios. Bueno, yo me estoy refiriendo al Fueron caso de a las operar 11. con normalidad, a hacer la labor que tenían encomendada, que era evitar, en la medida de lo que fuera posible, que se ocupara un edificio municipal. Como hubo gente que lo impidió, les impidió hacer su trabajo, es decir, a funcionarios municipales realizando tareas esenciales, hubo ciudadanía que lo quiso impedir y la policía municipal acudió para poder facilitar que se realizara esa labor, y yo la verdad es que no estuve allí, pero al parecer luego después acudieron también antidisturbios porque estaban produciendo pues algún tipo de disturbio.
las personas que estuvisteis allí, sois más testigos de lo que ahí sucedió. Yo lo sé por teléfono, porque hubo alguna persona que me lo retransmitía, pero ese es el rato los hechos. Vale, es que, bueno, más de una persona ha comentado y es cierto, ¿no? Es curioso cómo parece que esta decisión estaba tomada antes de la reunión que se estaba tomando esa misma tarde, porque se fueron luego a tapiar con unas maderas que tenían la medida ya perfecta y muy calculada de las ventanas del antiguo Euskaltegi. O sea, estaba ya pensado hacerlo antes de esa reunión, por lo que parece, por cómo coincidieron las cosas en el tiempo. Y bueno, la verdad es que también cuando nos han comentado en otras comisiones que habían ido a cerrar los servicios del antiguo Euskaltegi, pero hay personas que nos relatan que vieron cómo se estaba cambiando la cerradura del edificio contiguo, nos genera dudas, ¿no?, sobre qué se estaba haciendo o de qué manera, y más cuando disponían de llave para poder acceder. Las preguntas que tenemos del personal técnico nos preocupamos directamente, de diversos concejales del gobierno municipal, por supuesto. Es que, y yo creo que Ivonne ha sido testigo también, yo lo retransmití en directo prácticamente cuando tuve conocimiento de que eso estaba produciendo, y lo que dijimos, lo que me estaba diciendo el responsable de las brigadas que estaba allí, era que estaban entrando porque necesitan acceder a la Nagusi Etxea para poder, tal y como se ha explicado anteriormente en otras comisiones, para poder cerrar los servicios del Euskaltegi. Y de hecho les hubiera gustado poder actuar con más tranquilidad que la que tuvieron que estar actuando, porque hubo personas que se interpusieron. Sí, desde luego no les facilitan el trabajo. ¿Y les queda alguna tarea por hacer? Luego, después, tapiaron. Eso sí que hicieron después. A la mañana siguiente. Eso, a la mañana siguiente. Por eso no tapiaron. entendía muy bien por qué la noche anterior se quedaron a hacer esa labor cuando al día siguiente tuvieron que volver. La noche anterior, como he detallado, no fueron albañiles. Los albañiles fueron luego después. Vale, y sobre el coste entiendo que no hay ningún tipo de variación, aunque estuvieran trabajando a deshoras, al menos de lo que estaba estimado, ¿no? No tengo calculado ningún coste. Es personal municipal. El coste que se puede imputar, en todo caso, sería el de que las horas que han dispuesto ahí no las han dispuesto en otra cosa. Claro. Y la nocturnidad también, supongo. Bueno, eso es una cuestión que toque donde toque. Es una compensación de horas. Vale. Vale, eskerrik asko. Paula, así está Paula. Vale, ¿alguien más tiene alguna pregunta? Vale, amaitu txate emango dugu. Eskerrik asko.